Buenas tardes. Recibid un cordial saludo a todos los que vais a ver esta entrevista a través del canal de YouTube de la Parroquia del Calvario de Marbella. Mi nombre es María Ángeles Gómez de la Torre, soy profesora de la Universidad de Málaga en el área de Química Inorgánica. Todos queremos conocer un poco mejor el mecanismo de infección del coronavirus, resolver muchas dudas y preguntas que circulan todos los días y también, cómo no, conocer el mecanismo de acción y ejecución de las vacunas contra el coronavirus que se están utilizando en nuestro país. Me alegra muchísimo que don Rafael, el párroco del Calvario, coincidimos en la Facultad de Ciencias y posteriormente fue mi párroco en la Cala del Moral. Y bueno, me alegra muchísimo que don Rafael me invitara a mí, y yo he invitado a la doctora Ana Grande, es profesora titular de genética de la Universidad de Málaga. Ella investiga en evolución de virus y nuevas terapias antivirales. Y esta tarde vamos a tener la dicha de conversar con la doctora en biología Ana Grande. Así que, bueno, Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Ángeles. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Bueno, pues mira, la primera pregunta que nos gustaría hacerte es ¿cuál es el mecanismo de infección del virus, del coronavirus? Vale, mira, para contestar a esa pregunta, si os parece bien, tengo aquí una diapositiva que me gustaría compartir con vosotros para explicároslo. Mira, bueno, esto de aquí que veis aquí es la membrana de la célula, ¿vale? De ahí para abajo, todo lo azulito, esto es una célula. Este es el coronavirus, que lo que hace es interaccionar a través de una proteína, que es la famosa proteína, la S, la espícula, con un receptor. Cuando interacciona, entra en la célula, ¿veis? Y se libera el material genético que tiene en el interior, que es un ARN. Este ARN ahora pues, va a producir todas sus proteínas y además también se va a copiar muchas veces, ¿no? dentro de la célula. Cuando ya se producen todas las proteínas, resumiendo, se produce el ensamblaje de todos esos genomas que se han copiado con las copias de proteínas, y se va a ensamblar miles de virus, ¿vale? Dentro de cada célula se producen miles de virus que, como veis, ya van aquí envueltos en una membranita que les permite pues, fusionarse con la membrana celular y salir para afuera. Y ya tenemos todos los virus ya descendientes de uno que entró por aquí, pues se producen ahora miles de ellos, ¿vale? Este sería lo que es el ciclo replicativo, así sencillito, para que lo entienda todo el mundo. Muy bien. Y en este ciclo replicativo, aquí es donde se producen eso que estamos ahora también escuchando mucho, que son las variantes, ¿no? Claro, claro, porque cuando se copia el virus se utiliza un complejo replicativo del virus, que son lo que tengo aquí puesto como complejo de replicación-transcripción. En el propio genoma del virus va toda la información genética para producir esa maquinaria, ¿no? Que es como si fuera una fotocopiadora, ¿vale? De virus. Entonces se copia muchas veces el RNA vírico, pero no se copia exactamente igual, tiene fallos, ¿no? Tiene errores. Entonces, cada vez que se produce una de esas moléculas de RNA que luego van a ir dentro de estos virus, pues cada una de ellas lleva 1, 2, 3, varios errores a lo largo de esta molécula de ARN, de manera que todas estas son parecidas, pero no exactamente iguales entre sí. Es lo que llamamos las variantes víricas del coronavirus, que obviamente se van a parecer mucho a la variante que entró, pero no tienen por qué ser exactamente iguales a esa, sino que pueden tener pequeñas diferencias, ¿no? Y luego, pues, cuando se liberan, algunas de esas variantes van a ser infecciosas, otras no, depende de dónde haya caído la mutación, porque la mutación puede ser una mutación que no le haga nada, básicamente, que el virus infecte de igual manera, pero también puede ser que le dé pues, otra característica, otra ventaja, por ejemplo, a la hora de transmitirse o a la hora de producir una enfermedad más grave, o incluso a la hora de entrar en más células, ¿vale? Entonces estaríamos hablando de variantes que podrían ser consideradas como cepas incluso, ¿no? Cuando ya produce una característica biológica diferente al virus.
Si esas variantes no tienen esa diferencia, simplemente pues, se quedan en variantes. Muy bien, estupendo. Pues bueno, pues vamos a ver. Ahora ya sabemos, bueno, nos ha explicado de una forma muy sencilla y muy bien cómo funciona el virus y bueno, ahora vamos a las vacunas, ¿no? ¿Cómo funcionan las vacunas? Vale. Bueno, lo primero hay que decir que es una vacuna, ¿no? La vacuna, pues es un producto que es de origen biológico, ¿vale? Que se puede utilizar para, de una forma segura, que esto es recalcarlo, de una forma segura, inducir una respuesta inmunitaria, ¿vale? De nuestro sistema inmune. Que este nos va a proteger contra infecciones o enfermedades causadas por un organismo que podría ser un virus, pero también puede ser otro, ¿vale? Una bacteria, por ejemplo, en enfermedades que nos cause este patógeno posteriormente, cuando ya una vez que haya pasado el tiempo, pues si el cuerpo se enfrente a ese patógeno, pues estaremos protegidos, ¿no? por esa vacuna. ¿Cómo funciona? Bueno, primero, antes de llegar al funcionamiento, me gustaría resaltar la importancia de las vacunas, ¿no? Y por qué debemos vacunarnos, porque las vacunas salvan muchas vidas, ¿no? Estos son unos ejemplos que he traído de dos bacterias y dos virus, ¿no? Por ejemplo, la bacteria que produce la enfermedad de la difteria o la bacteria que produce la tosferina, ¿vale? Que tenemos las dos. Y como veis, esta de la difteria se introdujo la vacunación en los años 40 y veis cómo disminuyó el número de casos drásticamente en pocos años, ¿no? Lo mismo pasó con la tosferina, aunque aquí hemos visto que hay algunos problemas de vacunación, que hubo gente que no se vacuna y de repente pues aparecen picos, ¿no? Con el caso de virus, por ejemplo, el virus de la polio, ¿no? Que es una enfermedad que digamos que fue bastante sonada, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, aquí en Europa también, a principios del siglo XX, por ahí, los años 20, por ahí, bueno, más bien un poquito más tarde, los 40 o así, Sí, pero 40 en la sí, más o gráfica. menos. Fue cuando tuvo el pico, ¿no? Antes se conocía ya, ¿vale? O sea, a principio de siglo ya empezó y tal, pero lo gordo vino sobre los años 40. Entonces, cuando se introdujo la vacunación, que fue sobre los años 50, como veis, pues también se produjo una disminución y realmente es una de las vacunas que han conseguido prácticamente erradicar esta enfermedad en el mundo. No la tenemos erradicada porque está todavía en un par de países son países complicados, que son Afganistán y Pakistán, que es complicado de eliminar allí, pero bueno, con un poquito más de esfuerzo se conseguirá. Sí, seguimos vacunándose, ¿no? Pues a lo mejor no conseguimos eliminarla. Y el sarampión es otra, que también era un virus muy temido, como veis, con una altísima incidencia de millones de personas en el mundo infectadas a lo largo de muchos años, y que al introducirse la vacunación en los finales de los años 60, pues también se produjo una bajada. Aquí no tengo el caso más exitoso, que fue el caso de la vacuna de la viruela, que se erradicó en el año 79, gracias a una campaña de vacunación mundial que obviamente pues en esa época no fue tan rápida como la de... Pero bueno, también fue un esfuerzo mundial muy importante de colaboración de muchos países. Creo que es un ejemplo. ¿Cómo funciona, ¿no? la vacuna? Bueno, pues cuando una vacuna se inocula, ¿no? En una persona, aquí tenemos una jeringuilla, por ejemplo, pues una vacuna intramuscular, ese antígeno ese compuesto biológico que hemos dicho antes, es lo que llamamos el antígeno, ¿vale? Junto pues a veces las vacunas suelen llevar un adyuvante, que es una sustancia que estimula, ¿no? El sistema inmune. Esto va a estimular una serie de células del sistema inmune, que la conocemos como células dendríticas, que tienen la capacidad de detectar, ¿no? Detectar estas moléculas de antígeno y exponerlas en su superficie de manera que pues las ponen a otras células del sistema inmune. Son células linfocitos T, que llamamos,
que a su vez pueden activar otro tipo de linfocitos que se llaman B, que son los que producen los anticuerpos, los famosos anticuerpos que van a bloquear, ¿no?, al virus. Y por otro lado, también estas células dendríticas también pueden activar de otra forma otro tipo de linfocitos que también activan unos linfocitos que se llaman la respuesta celular, ¿vale? Cuando decimos la respuesta inmunitaria de células celular, se refiere a este tipo de células, linfocitos T, que además pues hay varios tipos, ¿no? Y al final lo que tenemos es una memoria de células que están activadas contra ese antígeno y una memoria también de anticuerpos, ¿no?, gracias a estas células B, que son las que producen anticuerpos. ¿Mm? Perfecto. Bueno, pues después de habernos contado pues cómo funcionan las vacunas, ¿nos puedes contar en qué consisten las distintas vacunas que se están desarrollando y que se están empezando a poner en España? Muy bien, sí. Mira, actualmente, bueno, en el mundo ahora mismo tenemos hasta 63 vacunas en ensayos clínicos y 174 en ensayos preclínicos, es decir, el ensayo clínico ya con personas, con voluntarios, ensayándolo, y después las de preclínicos es en animales, ¿no? Entonces, los tipos de vacunas, yo los he dividido en dos tipos de tecnologías. Las tecnologías más clásicas, es decir, que ya se han utilizado mucho anteriormente con otras vacunas, por ejemplo, pues esta de virus atenuados, ¿vale? Que sería pues el coronavirus, pero con ciertos cambios en su genoma, ciertas mutaciones que lo que hacen es que pues no produce una infección normal, pero sin dar lugar a una enfermedad grave, ¿no? Algo muy suave y tal, pero lo bueno es que tiene pues todas las proteínas y el RNA del virus, con lo cual la inmunidad que se produce es muy, muy, muy buena y probablemente de por vida, ¿no? Después están los virus inactivados, que los virus inactivados pues se inactivan o con calor o con algún producto químico que los deja como fijos, ¿no? De manera que ni la proteína, o sea, el RNA, cuando entra en las células el virus no se puede multiplicar, no puede hacer nada, porque realmente el virus, o sea, está como inactivo, ¿no?, como su nombre dice. Pero sí, lo que puede pasar es que el sistema inmune reconozca perfectamente el antígeno, estas proteínas, las distintas proteínas de la cápsida del virus, y entonces pues también produce una respuesta inmunitaria buena, que puede durar o no, depende ya del tipo de... Pero bueno, generalmente suele ser bastante duradera también. Aunque, como digo, la de virus atenuados es más duradera porque el virus sí se puede multiplicar y entonces produce muchas más copias, produce más proteínas y la respuesta es más fuerte. Y luego está el tercer tipo de vacuna con la tecnología, digamos, que es más clásica, que son las vacunas de subunidades. Las subunidades estas, pues sería, por ejemplo, imaginar pues, la proteína de la espícula, ¿no?, que se puede producir en un sistema de expresión, ¿no? Lo hacemos en bacterias o en fermentadores con levadura, en fin, se puede hacer por ingeniería genética, se producen esas proteínas y luego esas pues son las que llamamos antígeno, ¿no? y que se pueden, que pueden estimular el sistema inmune y van a producir anticuerpos y respuesta celular contra la proteína S, que es, como digo, la que está en el coronavirus por fuera, ¿no? Entonces, pues lo bloquearían, ¿no?, perfectamente. De estas hay como 20 candidatos, ¿no? Pueden ser proteínas completas o péptidos pequeños, es decir, unos cuantos aminoácidos, ¿no?, que los aminoácidos pues son los bloques que construyen esas proteínas, ¿no? Y después, con las tecnologías como más modernas, más novedosas, tenemos... pues fijaros, las famosas vacunas de ARN son este tipo, ¿vale? Este tipo lo que tiene es básicamente el ARN, que es la misma molécula que tiene el virus en su interior, pero una pequeña parte de ella. Es decir, no está todo el genoma del virus, sino que en este caso, pues, por ejemplo, estaría la proteína, la zona del genoma que codifica para la proteína S, ¿no?, la información genética para la proteína S.
Y luego lo de fuera, pues es como veis, una capa lipídica, unas moléculas que son como liposomas, como una grasa que lo protege. Porque el RNA es una molécula muy lábil, ¿vale? Muy delicada, se degrada muy fácilmente. Luego también tenemos las de ADN, ¿vale? Que sería pues la molécula de ADN, pero bueno, las que se van a inocular aquí en España son estas, ¿no? De ARN. También, por ejemplo, tenemos la de vector adenoviral, concretamente, que aquí pongo viral, pero las que se están fabricando aquí, tanto la de Janssen como la de Oxford, AstraZeneca, son de este estilo, en el cual pues, el vector, el vehículo, es el adenovirus. Es un tipo de virus que produce unos resfriados y tal, no excesivamente peligroso. Y en su interior habría parte de genes del vector y parte de genes del coronavirus, concretamente, de nuevo, la proteína S. ¿Vale? La proteína S, incluso en algunos casos, pues es una parte de la proteína o la proteína completa, según qué vacuna sea, ¿no? Y bueno, como veis, yo tengo aquí puesto que hay 13 candidatos en ensayos clínicos de estos, de los de ARN tenemos 7 candidatos, de los de ADN 8, y luego de estos, por ejemplo, ya tenemos menos, ¿no? Por ejemplo, de lo que se llaman partículas similares al virus, se producen como si dijéramos, pues, pseudovirione o algo parecido a un virus, ¿vale? Pero que no lleva ni RNA ni nada dentro, lo de fuera es como la carcasa, ¿no? Y de este tenemos 2 candidatos y luego hay otro pues que son las propias células que os comenté antes que presentaban el antígeno a otras células del sistema inmune, pues también pueden utilizarse estas solas o en combinación con vectores también, ¿no? Y de estas pues tenemos 3 candidatos nada más. Muy bien. Y de todas estas vacunas, estas son las que están en ensayos clínicos. Y las que tenemos en España, entonces, estas no están en este grupo, entonces entiendo, ¿no? Bueno, las que están las que están desarrollándose en España ahora mismo estarían dentro del grupo de las 174 vacunas en estudios preclínicos, es decir, con animales. Te puedo decir que son la que está desarrollando Mariano Esteban junto con Juan García Arriaza. Esto es un vector, el vehículo este, ¿no? El vector sería el virus vaccinia, que es el mismo virus que se utilizó para una parte de la campaña de vacunación de la viruela, que fue erradicada en el año 79, pues no me acuerdo ahora cuántas personas, pero vamos a poner que cerca de 200.000 personas fueron inoculadas con una vacuna similar a esta, ¿vale? Entonces sería por fuera un postvirus, un virus, como digo, el virus vaccinia, y dentro pues llevaría genes de vaccinia y genes que en este caso sería la proteína S, ¿vale? Del coronavirus. Por otro lado, estaría también la vacuna de Luis Enjuanes, Isabel Sola y Sonia Zúñiga, que son expertos que llevan 35 años trabajando con coronavirus en el CNV, que lo que hacen es pues, utilizar virus, más bien sería de este tipo, que sería el coronavirus al cual le han quitado fragmentos del genoma, que son las zonas que producen la virulencia. Es decir, que sería como un virus o parecido al virus, pero que no puede causar la enfermedad. Lo bueno, que se multiplica muchas veces, no como la otra de Mariano Esteban, que no tiene capacidad de multiplicarse en las células, sí puede propagarse, pero no multiplicarse, y esta, en cambio, sí puede entrar en las células, sí puede multiplicarse, puede amplificar, digamos, muchísimas veces su señal, y además se puede inocular en la zona nasal, bucal, digamos, ¿no? Que es la vía de entrada del virus, con lo cual es una vacuna esterilizante para el virus, es decir, que no puede ya infectar. Las otras vacunas, por ejemplo la de Mariano Esteban, sí podría el virus entrar, podría
darnos una pequeña, pero claro, el sistema inmune pues tendría una respuesta que controlaría y bueno, no nos causaría enfermedad, ¿no? Pero quizás sí podría tener una cierta replicación el virus y también podría infectar a otras personas, ¿eh? O sea que esta, sin embargo, produciría una respuesta inmune muy buena, que además sería lo que llamamos una inmunidad secretora, que produce los anticuerpos en las mucosas, ¿no? Lo cual sería una vacuna muy buena. Y como digo, estas dos de hecho están en ensayos preclínicos, ¿no? Las dos han funcionado muy bien, así porque la de Mariano Esteban es que es un vector que tiene mucha potencia también, aunque no se amplifique, no se multiplique, tiene mucha potencia. Entonces yo tengo mucha esperanza en las dos. Y luego también hay otra que es como de otro tipo porque está basada en ADN, que sería de estas de aquí, ¿vale? Que también está, como digo, en ensayos preclínicos, que es la de Vicente Larraga, que es un vector plasmídico, es decir, un DNA circular, de doble cadena circular, que se ha empleado algo similar para una vacuna, pero contra la leishmania en perros, ¿vale? Es como más, viene del ámbito veterinario, ¿no? Y nunca este tipo de vacunas se han probado en humanos, así que no sabemos, habrá que ver lo que resulta. No sé si estará ya empezando los ensayos clínicos o todavía está en preclínico, la verdad. Pero bueno, son tres candidatos que tenemos en el CSIC que son muy interesantes, ¿no? Claro, y que bueno, pues esperemos que lleguen a buen puerto. Se está haciendo todo el esfuerzo por parte de los científicos y bueno, y esperemos que también pues que tengan apoyo para que puedan desarrollarla y con éxito, ¿verdad? Vamos a ver ahora, después de ver todos los tipos de vacunas, me surge la duda. Estamos viendo que ahora mismo están poniendo en la actualidad la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. ¿Por qué unas vacunas llevan dos dosis y otras parece ser que las de más adelante, pues algunas van a ser solo de una dosis? ¿Eso de qué depende y por qué? Sí, efectivamente, las vacunas de RNA que se están poniendo actualmente, que son la de Pfizer BioNTech y la de Moderna, se trata de dos dosis. Luego también la de Oxford, la de AstraZeneca, también va a tener dos dosis. Y la de Janssen puede que se quede en una dosis o puede que también tenga que poner dos dosis. Esa no lo tengo, todavía no se sabe bien. La inmunidad que se produce puede ser con una inmunidad que después de la vacuna nos dé un nivel de anticuerpos, que sería esta raya punteada de aquí, que sea suficientemente elevado como para que se produzcan anticuerpos durante toda la vida y que no decaiga nunca ese nivel de anticuerpos. Esto sucede, por ejemplo, con vacunas atenuadas, como la que he comentado antes, que se supone que va a ser la vacuna de Luis en Juanes, pues podría dar un tipo de inmunidad que durase toda la vida, ¿no? Eh, tenemos ejemplos de estas vacunas que han funcionado súper bien, que son como, por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla, que es también de virus atenuados, o también la vacuna de la polio, la vacuna oral, Sabin, que también es de virus atenuados. Y como digo, son virus que se parecen mucho al virus normal, solo que llevan ciertos cambios en el genoma pues, que permiten que el virus se replique como si normalmente, produzca todas las variantes, etcétera, y el cuerpo dé una respuesta inmune buenísima. Pero luego hay otras vacunas que pues son de otros tipos, como hemos visto, que no dan a lo mejor una respuesta tan fuerte, ¿no? Por ello, pues necesitamos tener dos dosis, ¿no? Una dosis, como veríamos aquí, que nos daría un nivel de anticuerpos, pero claro, ese nivel de anticuerpos a lo mejor esa es una respuesta inmune que nos resulta muy insuficiente al cabo de un tiempo porque veis que el nivel de anticuerpos protector va bajando, ¿no? Entonces, bueno, pues en este estadio de aquí pues no tendríamos. Si luego viniera el patógeno, pues no tendríamos el nivel de anticuerpos. En cambio, si en vez de patógeno nos meten aquí otra vacuna, pues ya subiría, ¿no? la respuesta inmune y nos daría una respuesta mucho más fuerte y unos niveles de anticuerpos que sí durarían más tiempo. Entonces, bueno, Vale. pues ahí está la clave, ¿no? Qué tipo de vacuna nos va a dar, pero bueno, en cualquier caso está todo pensado para que la inmunidad dure muchos años porque se ponen las dos dosis. Claro, y ya relacionado con esto,
Lo de la inmunidad de rebaño, que se habla tanto, Sí. ¿eso a qué se refieren? Sí, bueno, aquí tendríamos una persona enferma con un muñequito de color rojo, una persona susceptible, es decir, que puede ser enfermo, ¿no? Pero que todavía no lo es, en azul, y una vacunada en amarillo, ¿no? Que ya no puede ser, ya no puede tener la enfermedad. Entonces, bueno, ¿qué pasaría en el primer escenario en el que no administrase vacuna? Bueno, pues los individuos infectados, que serían estos rojitos, pues contagiarían a otras personas susceptibles. ¿Y qué pasaría al cabo del tiempo? Pues como veis, se extendería, ¿no?, por toda la población. Y bueno, pues finalmente todo el mundo estaría infectado. ¿Qué pasaría si hubiese una inmunidad, pero que todavía no estuviese como lo que se considera inmunidad de rebaño, encima, por debajo de su umbral? ¿Qué pasaría? Bueno, pues que ese individuo infectado podría infectar a esos individuos susceptibles. Y entonces, pues como veis por aquí, hay individuos susceptibles que son los azules, pero luego también hay los vacunados, ¿no?, que son los amarillos, pero bueno, no hay un nivel suficiente, ¿no?, para considerar la inmunidad de rebaño, con lo cual muchas de estas personas que son susceptibles acabarían estando infectadas, como podéis ver. Las vacunadas se quedan tranquilas, pero los que no, pues no. Y lo ideal que es, pues tener una inmunidad por encima de un umbral, es decir, que ya haya un suficiente número de personas que estén inmunizadas, porque esto, ya sabéis que hay un número de personas que no van a poder ser inmunizadas, ¿no?, porque no se pueden vacunar, pues porque están a lo mejor embarazadas o porque tienen alguna enfermedad que es incompatible, ¿no?, con la administración de la vacuna, o porque son alérgicas a algún componente de la vacuna, que también hay personas alérgicas. Entonces esas personas se quedan susceptibles siempre, ¿veis? Serían estas de aquí. ¿Y qué pasaría? Bueno, pues que una persona infectada, si todas las demás están vacunadas, actuarían como escudo protector de todas estas, como veis. Entonces nunca podrían llegar a infectar a esas personas, con lo cual todos los no vacunados estarían protegidos y, por supuesto, los vacunados estarían protegidos. Esto sería la inmunidad de rebaño. Bueno, Ana, una pregunta que se escucha, se lee. ¿Es cierto que estas vacunas de ARN pueden modificar nuestro ADN? Sí, yo también lo he escuchado, pero bueno, la gente tiene que estar tranquila porque es que eso científicamente es imposible. O sea, a veces los científicos somos muy cautos y decimos, bueno, podría ser, no podría ser, es un futuro y tal. No, ya te podría decir ahora mismo clarísimamente que eso es imposible. Las vacunas de ARN están basadas en ARN y el ARN no puede de repente convertirse en ADN para incorporarse a nuestro genoma, y no hay ninguna actividad enzimática en una célula que haga eso con el coronavirus. O sea que Vale, me temo que la respuesta es no. perfecto. Y otra cosa que también se oye mucho es que me van a meter el virus. Entonces, sí, pero cuéntanoslo. Vale. A ver, las vacunas de ARN no te meten el virus, porque como hemos visto antes, se trata de una capsulita de lípidos, ¿no?, de una grasa, digamos, con el ARN dentro. Y además no siquiera es el ARN completo del virus, que es solo una pequeñísima parte. En el caso de otras vacunas, a lo mejor pues te meten un virus, por ejemplo, las vacunas que llevan los vectores adenovirales te ponen la parte de fuera de un virus, efectivamente, pero un virus que es un vehículo realmente, pues no te va a hacer la enfermedad del virus ese. Además es un virus que se elige, que muchos de nosotros ya lo hemos pasado, esos tipos de virus, o sea, porque son infecciones muy, muy leves. Y bueno, pues dentro, como hemos visto antes, lleva el genoma de ese virus que no hace nada y el trocito que codifica para la proteína de la espícula, con lo cual realmente el virus en sí no te lo están metiendo. El único caso en el que te estaría metiendo el virus completo, pues un virus atenuado, pero como digo, la atenuación se hace de tal manera que ese virus no pueda nunca revertir al virus original, ¿no?, al virus que llamamos nosotros salvaje, ¿no? Ese virus no lo vamos a tener.
En cualquier caso, pues la gente tiene que estar tranquila porque en el momento en el que se prueban estas vacunas se ve la seguridad, lo primero, la seguridad de las vacunas, después la eficacia, ¿no? Pero sobre todo la seguridad, que no nos estén inyectando algo que pueda hacernos daño, obviamente, porque entonces no se pararía automáticamente ese ensayo clínico. Me imagino que por eso unas van más rápido que otras, porque en las que requieran más estudios, pues hay que hacer más estudios, tardan más, y ya está, ¿no? Esa es la diferencia entre unas y otras, ¿no? Bueno, los estudios se van realizando en la medida de que se vayan reclutando los voluntarios para hacerlo, que se vaya teniendo dinero, en fin, que el hacer un ensayo clínico de una vacuna es complejo, tiene varias fases, es muy costoso, hay que implicar a mucha gente. Entonces, bueno, normalmente, como veis, van saliendo resultados preliminares de vacunas y tal, pero hasta que no se completan por lo menos la fase 2 hasta la última fase, o sea, la fase previa, digamos, que ya pueden inocular, pues está en la fase 3 más o menos, y luego incluso cuando ya se ha inoculado a la gente, están en fase 4 porque se sigue observando. Claro, Para conocer bien, porque, oye, incluso no sabremos hasta dentro de muchos años el resultado final, hasta que veamos que realmente la gente está protegida de por vida, ¿no? Porque eso, como digo, es un proceso que son muchos años, ¿no? son de años, Por eso claro. antes se tardaba mucho con las vacunas, porque realmente se esperaba a ver qué pasa después de tantos años, pero cuando tenemos una emergencia como esta, que está muriendo tanta gente, es que no nos podemos permitir esperar tanto tiempo. Y las primeras fases ya tienen suficiente información para saber si la vacuna es eficaz y si la vacuna es segura a corto plazo, claro. Claro, Mm. muy bien. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por habernos dedicado este tiempo para entender mejor todo el mecanismo de las vacunas, que son cruciales para superar este momento difícil e histórico que estamos viviendo, ¿no? Muchísimas gracias, Ana. De nada, encantada de contribuir. Deciros que eso, que hay muchísima gente que está trabajando. Desde la ciencia ha habido una respuesta espectacular. Habéis visto cómo en menos de un año se han producido estas vacunas. Que se hayan producido rápido no quiere decir que no se estén produciendo de manera segura, sino que simplemente, pues, gracias a la tecnología actual se pueden acortar plazos y también sin perder, ¿no? Como digo, la seguridad, la eficacia. Pero bueno, que no es la única solución para aquellas personas, por ejemplo, que no puedan ser vacunadas y que enfermen, pues también se están trabajando en terapias antivirales, algunas más desarrolladas que otras. Yo, por ejemplo, trabajo en una que se llama mutagénesis letal, pero bueno, ya si queréis otro día os lo cuento cuando ya lleve más adelantado el proyecto en el que estoy ahora mismo. Pues sí, sería genial, porque ciertamente el único camino que hay es la ciencia. Es el único camino. Eso sí es así. Yo desde la parte que me toca, pues me encanta el poder poner un granito de arena para la divulgación, pues para ayudar. Si esto ayuda a personas a que se tranquilicen un poco, se calmen y, bueno, pues vean las cosas desde un punto de vista científico y gracias a investigadores como vosotros, pues que estáis en ese ámbito y se están poniendo todos los esfuerzos para buscar también otros medios de superar y de combatir este virus, ¿no? Este y otros virus, como siempre. Bueno, pues muchísimas gracias a ti y gracias a los seguidores del canal de YouTube de la Parroquia del Calvario de Marbella. Y bueno, pues que Dios os bendiga. Un beso a todos. Chao. Adiós. Adiós.